El hueso de mi pierna se partió con el sonido de una rama seca y vieja, pero el peso que me aplastó no fueron los 60 kilos de café en grano que cayeron sobre mí. Fue el peso de la mirada de mi propio hijo, observándome desde arriba, sin una pizca de horror o de piedad. Me vio en el suelo de la bodega, retorciéndome en una agonía que me robaba el aliento. Y sus primeras palabras no fueron para pedir ayuda. Fueron una sentencia, susurrada con una frialdad que congeló mi alma. Ahora si no, podrás estorbar en la finca. Tendrás que firmar. Él cree que me ha quebrado. Cree que con mi cuerpo roto, mi voluntad también se ha hecho añicos. Cree que el valor de mi tierra es la tierra misma, un activo que puede vender al mejor postor. No sabe que el verdadero milagro, el secreto del sabor de mi café, fluye en silencio bajo sus pies. Un agua sagrada que ahora se convertirá en el agua que ahogue sus ambiciones para siempre. Cuando tu propio hijo se convierte en tu verdugo, solo te queda aferrarte a la fe en la tierra, en la memoria y en una justicia que siempre encuentra su cauce. Suscríbete si crees que Dios protege a los que honran sus regalos y acompáñame desde esta cama de hospital en esta cosecha de retribución. Mi nombre es Ismael Montenegro y a mis 71 años mi vida tiene el aroma del café de sombra y de la tierra húmeda de las montañas de Chiapas. Soy un caficultor, como lo fue mi padre, y mi abuelo antes que él. Nuestra finca, El Milagro. Escondido, no es grande, no es la más productiva, pero produce, según los expertos que vienen de tierras lejanas, uno de los mejores cafés del mundo, no por la altura, no por la variedad del grano, sino por un secreto que solo mi familia ha conocido. Mi vida transcurre al ritmo de las cosechas, un ritmo lento, paciente, dictado por el sol y la lluvia. Cada mañana, antes de que la niebla se levante de las cañadas, camino por mis cafetales. Mis manos, deformadas por una artritis que se ha vuelto una compañera constante, ya no tienen la fuerza de antes, pero aún conservan la sabiduría. Puedo tocar una cereza de café y saber, por su textura y su peso, el momento exacto en que está lista para ser cosechada. Para mí, este lugar es mi iglesia. Cada cafeto es un altar y cada cosecha una oración de gracias a la tierra que mi amada Elena y yo juramos proteger. Mi hijo, Ricardo, nunca compartió esta fe. Creció aquí, pero su corazón siempre estuvo en otro lugar. En las luces de la ciudad, promesa del dinero rápido, en un mundo de negocios que yo nunca entendí. Odiaba el lodo en sus zapatos, la paciencia que exigía el cultivo, el silencio de las montañas. Se fue a estudiar finanzas en cuanto pudo y regresó casado con Verónica, una mujer cuya sonrisa era tan brillante y tan vacía como las joyas que anhelaba. Su regreso a la finca hace un año no fue un acto de amor filial, sino una retirada estratégica. Sus negocios en la ciudad, una serie de inversiones arriesgadas, habían fracasado estrepitosamente, dejándolos con deudas que, según supe después, eran de una magnitud peligrosa. Volvieron a la casa que yo construí para mi esposa, con la falsa humildad de quien no tiene a dónde más ir. La paz de mi finca se convirtió en un campo de batalla silencioso. Empezaron con sugerencias, disfrazadas de preocupación por mi salud. «Papá, ya trabajas demasiado», me decía Ricardo. «Esta finca es hermosa, pero no es rentable. Con tu artritis, deberías estar descansando». «El trabajo es mi descanso, hijo», le respondía yo. «Y la rentabilidad de esta tierra no se mide en pesos, se mide en calidad». Verónica era más directa. «Don Ismael», decía, mientras miraba con desdén los viejos muebles de la casa, «Ricardo tiene ideas increíbles. Podríamos asociarnos con una gran marca. Ellos tienen el capital para modernizar todo esto, para hacerlo productivo de verdad». La gran marca no tardó en aparecer. Eran los representantes de Mundo Café,
un conglomerado multinacional conocido por comprar fincas tradicionales, arrasar con los ecosistemas de sombra y convertirlas en plantaciones industriales de sol, de alta producción y baja calidad. Me presentaron un plan. Hablaban de optimizar el rendimiento, de maximizar la producción. Lo que en realidad querían decir era talar los árboles centenarios que dan sombra y vida a mi café, envenenar la tierra con fertilizantes químicos y reemplazar la calidad por la cantidad. Los escuché en silencio. Cuando terminaron, tomé un puñado de mis granos tostados de la mesa. Este café, les dije, tarda 5 años en dar su primera cosecha decente. Su sabor no viene solo del grano, viene de la sombra del liquidámbar, de la humedad de la niebla que baja de la montaña, de las orquídeas salvajes que crecen a su lado y del agua con la que se riega. Venderles esta tierra no sería un negocio, sería un sacrilegio. La respuesta es no. A partir de ese día, la presión se volvió insoportable. Ricardo me seguía por la finca, argumentando, suplicando. Verónica me dejaba folletos de comunidades de retiro de lujo sobre la mesa. El plazo que les habían dado sus acreedores se acercaba y su desesperación comenzó a supurar, convirtiéndose en una crueldad fría. El enfrentamiento final ocurrió ayer, en la bodega de almacenamiento, un lugar que huele a yute y a café verde. Yo estaba supervisando el pesado de los sacos de la última cosecha. Mi pierna, afectada también por la artritis, me dolía más de lo usual. Ricardo entró. Su rostro era una máscara de furia. «Acaban de llamarme», gritó. «El plazo se vence en 48 horas. Si no les pago, vendrán por mí. Y todo por tu culpa, por tu estúpida terquedad». «Mi terquedad es lo único que ha mantenido esta finca viva por 3 generaciones», le respondí, mi voz cansada. «No voy a destruirla para pagar las deudas de tu codicia». Me di la vuelta para alejarme, apoyándome en un saco de café para estabilizarme, y entonces sentí su presencia detrás de mí. No, fue un empujón franco. Fue un acto de maldad calculada. Mientras yo intentaba pasar, él, que estaba junto a la pila de sacos de 60 kilos, simplemente tropezó. Su hombro me golpeó, desequilibrándome, y al mismo tiempo, con un movimiento que pareció accidental, pero que mi corazón de padre supo que era deliberado, empujó el saco más alto de la pila. El mundo se volvió lento. Vi el saco de yute, gordo y pesado, inclinarse hacia mí. Intenté moverme, pero mi pierna enferma no respondió. Fue brutal, un golpe sordo que me lanzó al suelo. Y luego un dolor agudo, blanco, cegador, y el sonido inconfundible de mi propio hueso partiéndose. Caí sobre el piso de concreto, gritando, con la pierna atrapada bajo el peso inmenso de los granos de café. Y lo vi a mi hijo de pie sobre mí, su rostro no de horror, sino de una extraña y terrible calma. La calma de quien ha cruzado un umbral y ya no tiene vuelta atrás. Y escuché su sentencia, las palabras que ahora resuenan en esta habitación de hospital. Ahora sí no podrás estorbar en la finca, tendrás que firmar. Y aquí estoy, con la pierna rota en 3 lugares. Pero mientras los médicos hablan de cirugías y placas de metal, mi mente está en otro lugar. Está en el corazón de mi finca, en un lugar que ni siquiera mi hijo conoce. Una pequeña cueva escondida detrás de una cascada, de donde brota el agua más pura y dulce que he probado en mi vida. El cenote secreto, el alma de mi café. Ricardo cree que, conmigo, neutralizado, el camino está libre. Cree que ha ganado. No sabe que la tierra que intenta vender tiene un guardián. Y que el agua que da vida a mi café está a punto de convertirse en el diluvio que arrase con todos sus planes. La cosecha, la verdadera cosecha, apenas va a comenzar. El blanco estéril de la habitación del hospital en San Cristóbal de las Casas se convirtió en el lienzo sobre el que pinté mi renacimiento. Mi pierna,
envuelta en un yeso pesado y torpe, era un recordatorio constante de la brutalidad de mi hijo. Pero cada punzada de dolor era también un golpe de martillo forjando mi voluntad. El hombre que entró en este hospital era un padre con el corazón roto. El hombre que saldría de aquí sería un estratega, un guerrero luchando por el alma de su tierra. Ricardo y Verónica vinieron a verme al segundo día. Entraron con rostros ensayados, una coreografía de angustia que no engañaría ni al más ingenuo. Traían un arreglo de frutas tan grande y ostentoso que parecía más un trofeo que un gesto de cariño. «Papá, ay Dios mío, qué susto», exclamó Ricardo corriendo hacia mi cama. «Cuando te vi tirado bajo esos sacos, pensé lo peor. ¿Cómo te sientes?» Jugué mi papel. El papel del viejo frágil, confundido, agradecido por su falsa piedad. «Me duele todo, hijo», susurré, mi voz deliberadamente temblorosa. No sé qué pasó. Solo recuerdo que perdí el equilibrio. «Fue un accidente terrible», dijo Verónica, su voz un goteo de miel venenosa. «Pero gracias a Dios Vivo. estás. Ahora tienes que descansar. No te preocupes por nada. Ricardo y yo nos haremos cargo de la finca». Ahí estaba, la jugada que esperaba, la toma de control, disfrazada de cuidado filial. «Pero la cosecha, los pagos», dije, fingiendo ansiedad. «Nosotros nos encargamos, papá», me tranquilizó Ricardo, dándome una palmada en el brazo sano. De hecho, para facilitar las cosas, nuestro abogado preparó un poder notarial, solo para que yo pueda firmar los cheques, hablar con los compradores. Ya, ¿sabes? Cuestiones administrativas, para que tú solo te concentres en sanar. Me mostraron el documento. Sabía perfectamente que ese papel no era para cuestiones administrativas. Era la llave que le daría a mi hijo el poder de vender mi tierra, mi historia y mi alma al diablo corporativo. «Sí, hijo. Claro», musité cerrando los ojos. «Pero ahora estoy tan cansado». El doctor dijo que no debo tomar decisiones. Mañana hablamos». Salieron de la habitación, frustrados pero confiados. El viejo estaba débil, adolorido y sedado. Era solo cuestión de tiempo, pero en cuanto su sombra desapareció del umbral, mi mente comenzó a trabajar. Necesitaba un aliado, un mensajero, alguien que pudiera ser mis piernas y mi voz en el mundo exterior. Y solo había una persona en el mundo en la que confiaba ciegamente. A la mañana siguiente, cuando una joven enfermera de ojos amables entró a tomarme la presión, le hice una petición. «Hija», le dije con la voz más suplicante que pude fingir. «Hay un hombre bueno que necesita saber que estoy aquí, el padre Antonio, de la iglesia del pueblo, en las montañas. ¿Podrías hacerle llegar un recado de mi parte?» El padre Antonio era más que un cura. Era mi compadre, mi confidente, el guardián espiritual de nuestra comunidad. Y era la única otra persona viva que conocía el secreto del cenote. La enfermera, conmovida por la petición de un anciano herido, aceptó. Le di un mensaje simple, en clave. «Dígale al padre que la cosecha de la orquídea fantasma está en peligro, que necesito su bendición». 2 días después, mi aliado llegó. El padre Antonio entró en mi habitación. Su sotana olía a incienso y a tierra mojada. Su rostro, usualmente sereno, era una máscara de preocupación. «Ismael, hermano mío, ¿qué ha pasado?», dijo sentándose a mi lado. En la seguridad de su presencia, le conté toda la verdad. La deuda de Ricardo, la oferta de la multinacional, la discusión en la bodega, el saco de café, el dolor y la frase final de mi hijo. El rostro del padre Antonio se endureció. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el crucifijo que colgaba de su cuello. «Esto no es solo un acto de codicia, Ismael», dijo con una voz profunda. «Esto es un pecado contra un padre y contra la tierra sagrada que juramos proteger. Y por eso te necesito, Antonio», le dije.
Ricardo cree que el valor de la finca es el terreno, no sabe que el verdadero valor es el agua del cenote. El cenote, el milagro. Escondido era nuestro secreto. Mi abuelo lo había descubierto, un ojo de agua cristalina en una cueva oculta, cuya existencia no aparecía en ningún mapa. La comunidad indígena local, los tzotziles, lo consideraban un lugar sagrado. El pacto de mi abuelo con ellos, renovado por mi padre y por mí, era simple. Nosotros podíamos usar su agua para regar nuestros cafetos, y a cambio, protegíamos la entrada de la cueva, manteniéndola pura y a salvo de la explotación. Ese pacto, basado en el honor, era el alma de mi café. Ricardo quiere vender el cuerpo, sin saber que el alma está protegida, le expliqué al padre. Necesito un abogado, alguien que no solo entienda de leyes, sino de justicia, alguien que luche por la tierra. El padre Antonio, a través de los contactos del obispado, encontró a la persona perfecta. No era un abogado corporativo, era una abogada activista, una defensora de los derechos indígenas y del medio ambiente, la licenciada Jimena de la Cruz, una mujer conocida por enfrentarse a gigantes mineros y madereros y ganar. La licenciada vino a verme al hospital una semana después. Su energía llenó la habitación. Era joven, pero sus ojos tenían la sabiduría ancestral de la gente de Chiapas. Le conté mi historia, le hablé del cenote, del pacto. Don Ismael, dijo ella, después de escucharme en un silencio absoluto, lo que su hijo está intentando hacer no es solo vender una finca, es cometer un ecocidio y violar los derechos ancestrales de una comunidad. No vamos a detener la venta, vamos a hacer algo mucho mejor, vamos a proteger esta tierra para siempre. El plan que trazamos fue una obra de arte, una mezcla de ley, ciencia y fe. La primera fase fue la científica. La licenciada, a través de sus contactos en la universidad, envió a un equipo de geólogos e hidrólogos a la finca. Entraron en secreto, guiados por el padre Antonio, y tomaron muestras del agua del cenote. El análisis confirmó lo que mi abuelo siempre supo. El agua no era solo pura, tenía una composición mineral única, un microecosistema que no existía en ningún otro lugar. Era un tesoro biológico. La segunda fase fue la histórica y antropológica. Con la ayuda de la comunidad tzotzil, reunimos testimonios, historias orales, pruebas del uso ceremonial del cenote durante siglos. El pacto de mi abuelo no era solo un acuerdo de palabra, era parte de la historia viva de la región. La tercera fase fue el ataque legal. Con las pruebas científicas y antropológicas en la mano, la licenciada de la Cruz presentó una solicitud de emergencia ante el gobierno federal, no para proteger mi propiedad, sino para declarar la zona del cenote y sus acuíferos subterráneos como reserva natural y patrimonio cultural de la nación. Mientras esta maquinaria legal, científica y espiritual se movía en las altas esferas, yo seguía en mi cama de hospital, jugando el papel del viejo herido. Ricardo, frustrado por la demora, venía a presionarme. «Papá, ya casi saldrás del hospital. Necesito que firmes». El poder, la gente de Mundo Café, se está impacientando. «Sí, hijo, sí, en cuanto me sienta más fuerte», le respondía yo con un gemido de dolor bien actuado. Él no lo sabía, pero mientras me suplicaba por un poder para vender unos cuantos acres de tierra, mi abogada estaba a punto de convertir esa misma tierra en un santuario intocable, protegido por la ley federal. Él estaba jugando una partida de damas por unas cuantas monedas, sin saber que yo, desde mi cama de hospital, estaba a punto de darle un jaque mate en un tablero de ajedrez tridimensional, usando a la nación entera como mi pieza más poderosa. La estrategia de Ismael es brillante, una defensa que se convierte en un ataque para proteger no solo a sí mismo, sino a todo un ecosistema y una cultura. Si la astucia de este caficultor te tiene al borde del asiento,
suscríbete para ser testigo de la confrontación final. ¿Te imaginas la cara de Ricardo cuando descubra que la tierra que intentaba vender ahora es un patrimonio nacional? El alta del hospital no fue un regreso a casa, porque mi hogar ya no existía. Fue un traslado a un nuevo tipo de limbo. La Fundación de Bomberos me consiguió un pequeño apartamento en la colonia Doctores, un lugar funcional, anónimo, con paredes que no guardaban ninguna memoria. Mis días transcurrían en una rutina de rehabilitación dolorosa. Cada sesión de fisioterapia para mis brazos quemados, cada ejercicio para recuperar la movilidad, era un recordatorio físico de la traición de mi hijo. Pero mientras mi cuerpo luchaba por sanar, mi mente, fría y enfocada, dirigía una guerra silenciosa. Mi compadre Isidro era mi general en el campo, y la licenciada Peña, mi estratega en jefe. Se reunían conmigo en mi apartamento, convirtiendo mi humilde sala en un consejo de guerra. Leo está desesperado, Miguel, me informó Isidro una noche, su rostro endurecido por la preocupación. La casa sigue acordonada por la investigación estructural. La aseguradora le ha dicho que no pueden procesar su reclamo hasta que el departamento de bomberos libere el sitio. Y yo me he encargado de que ese informe se retrase indefinidamente por complicaciones técnicas. Mientras tanto, añadió la licenciada Peña, desplegando unos documentos sobre la mesa, mis investigadores han hecho maravillas. No solo tenemos los testimonios firmados de los agiotistas, detallando la deuda y las amenazas de Leo, sino que hemos encontrado al comprador del coche de tu difunta esposa. La miré, confundido. ¿Qué coche? Leo vendió el coche de tu esposa hace 2 meses, justo antes del incendio, explicó ella con suavidad. Usó el dinero para hacer una última apuesta, esperando un milagro que nunca llegó. La venta del coche demuestra su premeditación y su absoluta desesperación financiera. Es el clavo final en su ataúd legal. El plan estaba listo. La trampa, perfectamente cebada. Dejaríamos que Leo diera el último paso, que se incriminara a sí mismo de una forma tan rotunda, hubiera escapatoria posible. La oportunidad llegó una semana después. La compañía de seguros, siguiendo el guión de la licenciada Peña, contactó a mi hijo. Le informaron que, a pesar de la investigación de los bomberos, estaban dispuestos a ofrecerle un acuerdo de liquidación acelerado para cerrar el caso. Le pidieron que se presentara en sus oficinas centrales para firmar una declaración jurada final y recibir el pago. Isidro me contó que, cuando Leo recibió la llamada, casi lloró de alivio. Creía que su pesadilla había terminado. No sabía que estaba a punto de entrar en ella. El día de la reunión, yo no estuve allí. Mi presencia no era necesaria, pero la licenciada Peña me narró cada segundo por teléfono, con una voz contenida que vibraba de anticipación. Me describió la escena, una sala de juntas imponente en el piso más alto de una torre de cristal en Paseo de la Reforma. Leo llegó con su abogado, un hombrecillo nervioso que claramente estaba fuera de su elemento. Mi hijo, por primera vez en semanas, volvía a mostrar su arrogancia, enderezando su corbata, creyéndose de nuevo un hombre de negocios a punto de cerrar un trato millonario. Lo recibieron los altos ejecutivos de la aseguradora. Lo trataron con una deferencia exquisita. Le ofrecieron café y luego le presentaron la declaración jurada final. En este documento, señor Solis, le explicó el director de siniestros, usted ratifica bajo juramento que el incendio en su propiedad fue de naturaleza accidental, que usted no tuvo ninguna participación en su origen y que el valor de los bienes perdidos es el que usted ha declarado. Fírmelo y procederemos con la transferencia. Leo no dudó.
Tomó la pluma de oro que le ofrecieron y firmó con una floritura, la firma de un hombre que se cree el más listo del mundo. En el instante en que la punta de la pluma se levantó del papel, la puerta de la sala de juntas se abrió. No entró una secretaria, entró la licenciada Peña, flanqueada por mi compadre Isidro, imponente en su uniforme de gala de subdirector de bomberos, y dos detectives de la Policía de Investigación. El cambio en la atmósfera fue, según me contó la abogada, instantáneo y brutal. La sonrisa de Leo se congeló en su rostro. Su abogado se puso pálido como la cera. «Leo Solis», dijo uno de los detectives, su voz resonando en el silencio repentino, «queda usted detenido». «¿Detenido? ¿Por qué? Esto es un error», gritó mi hijo, poniéndose de pie. Fue entonces cuando la licenciada Peña dio un paso al frente. «No es ningún error, señor Solis», dijo, su voz cortante. «Permítame presentarle las pruebas». Metódicamente, como una cirujana desvelando un tumor, expuso su caso. Primero, colocó sobre la mesa el informe forense final de Isidro. «Prueba A», anunció. «Un análisis cromatográfico que demuestra la presencia de acelerantes en el punto de origen del incendio, su antiguo dormitorio. El incendio fue provocado». Luego, presentó las declaraciones de los agiotistas. Prueba B. Motivo. Testimonios jurados que detallan su deuda de juego y las amenazas que había recibido, dándole un plazo que, curiosamente, vencía la misma semana del incendio. Finalmente, tomó la declaración que mi hijo acababa de firmar. Y prueba C. Fraude. Este documento que usted acaba de firmar bajo juramento declarando el incendio como accidental. Lo que, sumado a las pruebas anteriores, constituye un delito federal de fraude a una compañía de seguros. Y añadió el golpe de gracia. Ah, y por supuesto, la acusación principal. Tentativa de homicidio en perjuicio de su padre, don Miguel Solis, a quien usted dejó deliberadamente en la casa en llamas. Me contó la abogada que mi hijo se derrumbó. No gritó, no protestó. Simplemente se desplomó en su silla, un hombre roto, su rostro una máscara de terror al comprender la magnitud de la trampa en la que había caído. Lo esposaron allí mismo, en esa sala de juntas de lujo, y se lo llevaron, pasando junto a los ejecutivos de la aseguradora, que lo miraban con un desprecio absoluto. Pero mi plan no había terminado. Esa misma tarde, mientras mi hijo era procesado, se emitió otro comunicado, uno que no tenía nada que ver con crímenes ni tribunales. Esa noche, Isidro vino a mi apartamento. No hablamos, solo encendió el televisor y puso el noticiero nacional. Y entonces lo vi. Una reportera, de pie frente a las majestuosas puertas del Banco de México, hablaba con una emoción palpable, una noticia que ha conmocionado al mundo de la numismática y la historia, decía. Se ha confirmado el descubrimiento de un tesoro de valor incalculable, una colección de monedas de oro de la época del virreinato, encontradas milagrosamente intactas entre las ruinas de una modesta casa en el histórico barrio de La Merced, consumida por un incendio el mes pasado. La pantalla mostró imágenes de las monedas, brillando bajo las luces del estudio. Mi herencia, el secreto de mi abuelo. Lo más extraordinario de esta historia, continuó la reportera, mientras mi vieja foto de bombero aparecía en la pantalla, es la decisión de su propietario, el héroe jubilado del cuerpo de bomberos, don Miguel Solis, quien sobrevivió al incendio. En un acto de generosidad sin precedentes, ha anunciado que la totalidad de este tesoro nacional será donada para crear la Fundación Elena Solis, en honor a su difunta esposa, un fondo destinado a apoyar a las familias de los bomberos caídos en el cumplimiento de su deber. Miré la pantalla. Vi mi rostro joven y lleno de ideales. Vi las monedas de oro que representaban mi pasado. Y entendí que el fuego que mi hijo había encendido para destruirme, al final
solo había servido para purificar mi legado, para quemar las impurezas y revelar el oro verdadero que siempre había estado allí. La justicia, forjada en el fuego y sellada con oro, ha prevalecido. El tesoro no solo fue salvado, sino transformado en un legado de honor. Si la increíble estrategia de Miguel te ha inspirado y conmovido, comparte esta historia y cuéntanos qué te pareció esta lección magistral sobre el verdadero significado de la riqueza. La noticia de la detención de mi hijo y de mi donación explotó en la ciudad como un trueno en un día despejado. Mi modesto apartamento temporal se convirtió en un santuario de peregrinación. Viejos compañeros de la estación de bomberos, vecinos de la Merced que apenas me conocían, e incluso extraños conmovidos por la historia, venían a mostrarme su respeto. Me traían comida, flores, pero sobre todo me traían sus historias, ecos de mis propias heridas, de hijos ingratos y de batallas silenciosas. Comprendí que mi tragedia no era solo mía, era la tragedia silenciosa de muchos. Mientras tanto, la maquinaria legal, una vez activada, era implacable. La licenciada Peña me mantuvo al tanto de cada paso del proceso contra Leo. La evidencia era tan abrumadora que el juicio fue rápido. Los testimonios de los agiotistas pintaron un cuadro de desesperación y falta de escrúpulos. El informe de Isidro fue una pieza técnica y demoledora que no dejó lugar a dudas sobre la naturaleza provocada del incendio, y la declaración jurada que Leo había firmado en la aseguradora fue su propia confesión, sellada con su arrogancia. No asistí al juicio, no podía. Mi corazón de padre, por más herido que estuviera, no habría soportado ver a mi propio hijo en el banquillo de los acusados. Mi testimonio fue una declaración escrita, leída por la licenciada Peña con una voz firme y clara. En ella no hablé con odio. Hablé con la tristeza de un hombre que había perdido su bien más preciado, no la casa, sino al hijo que había criado. Isidro fue mis ojos y oídos en la sala del tribunal. Me contó que Leo se mantuvo desafiante al principio, negándolo todo, pero que a medida que las pruebas se acumulaban, su fachada se fue desmoronando hasta que fue solo un muchacho asustado, hundido en su silla, incapaz de levantar la mirada. El veredicto fue unánime: culpable. Culpable de incendio provocado, de fraude, de tentativa de homicidio. La sentencia fue dura, un reflejo de la crueldad de su crimen. 20 años de prisión. Cuando Isidro me lo comunicó, esa misma tarde, en la quietud de mi apartamento, no sentí alegría. Sentí el peso de la palabra justicia. Es una palabra que suena noble y pura, pero que a veces tiene el sabor amargo de la ceniza. La ley había hecho su trabajo, pero en el proceso un padre había perdido a su hijo para siempre. Pasaron los meses. Mi cuerpo sanaba. Las cicatrices en mis brazos eran un mapa permanente de aquella noche, pero el dolor se había vuelto sordo, un recuerdo. Y mientras mi piel se regeneraba, comencé a construir mi nuevo futuro. La Fundación Elena Solis nació oficialmente. El tesoro de mi abuelo, rescatado del fuego, se convirtió en el cimiento de algo nuevo y lleno de luz. El primer proyecto, y el más simbólico para mí, fue la demolición de las ruinas de mi antigua casa y la construcción, en ese mismo terreno de 1900, la Merced, de la nueva sede de la Fundación. Un día, entre los correos que me traía la licenciada Peña, había una carta. El sobre era simple, el sello era del Reclusorio Norte, era de Leo. La abrí con manos que por un momento volvieron a temblar. La caligrafía era la de un hombre roto. «Papá», decía, «aquí dentro no hay nada más que tiempo. Tiempo para pensar en el ruido del fuego, en el olor a humo y en el silencio de tu mirada. Cada noche veo tus ojos a través de las llamas y entiendo. Entiendo que el fuego que yo encendí esa noche no empezó en mi viejo cuarto, sino que llevaba años ardiendo dentro de mí.
un fuego de envidia, de resentimiento, de debilidad. Me consumió y casi te consume a ti. No te pido perdón, porque sé que es una palabra que no tengo derecho a pronunciar. Solo te escribo para decir que la herencia que tanto busqué en el oro y en los ladrillos era en realidad el honor que tú tenías y que yo desprecié. Lo siento. Siento no haber sido el hijo que merecías. Leí la carta una vez, 2 veces, y luego hice lo único que podía hacer. La llevé junto con la última fotografía que tenía de él de niño, sonriendo en mi viejo patio, y en el pequeño fregadero de mi cocina les prendí fuego. Vi cómo el papel se curvaba, se ennegrecía y se convertía en cenizas. No fue un acto de rabia, sino de liberación. Estaba quemando el pasado. Estaba dejando ir al hijo que fue, al hombre en que se convirtió, y a la memoria dolorosa que los unía. Era el punto final. Naltas, justicia ha sido cumplida, y el pasado ha sido reducido a cenizas. Pero ¿puede un hombre construir un nuevo futuro sobre las ruinas de su propia familia? Si la increíble fortaleza de Miguel te ha conmovido, quédate para el capítulo final de esta épica historia y no olvides suscribirte para descubrir cómo el fuego de la tragedia puede dar a luz a un legado de esperanza y comunidad. Han pasado 5 años desde que quemé aquella carta, 5 años en los que las cenizas de mi antigua vida han servido como el abono más fértil para un futuro que nunca habría soñado. Donde antes estaban las ruinas ennegrecidas de mi hogar en La Merced, ahora se levanta un edificio moderno, luminoso y lleno de vida. Es la sede de la Fundación Elena Solis. No es un lugar triste, es un lugar de esperanza. Alberga un centro comunitario, una pequeña biblioteca para los niños del barrio y oficinas donde las viudas y los hijos de mis hermanos bomberos caídos reciben apoyo legal, becas educativas y, lo más importante, un lugar al que pueden llamar suyo. Yo no vivo allí. Mi lugar está a unas cuadras, en un pequeño complejo de viviendas que construimos para bomberos jubilados que, como yo, se encontraron solos. Es una comunidad de viejos guerreros, hombres que compartimos un lenguaje de silencios y un entendimiento forjado en el fragor de 1000 batallas. Pasamos las tardes jugando al dominó, contando viejas historias de rescates imposibles y cuidándonos los unos a los otros. He encontrado, en el ocaso de mi vida, una nueva hermandad tan fuerte y leal como la que tuve en la estación. Mi rol en la fundación es mi pasión. Dirijo el programa de mentoría, me reúno con los hijos adolescentes de los bomberos fallecidos, muchachos que crecen con la sombra de un padre héroe y un vacío en el corazón. No intento ser su padre, intento ser un puente hacia su memoria, un oído que escuche su rabia y su confusión. Hay un chico en particular, Ricardo. Su padre, un buen amigo mío, murió atrapado en un derrumbe hace 2 años. Ricardo era un joven lleno de una ira silenciosa, en guerra con el mundo. Me recordaba a Leo, pero en sus ojos vi una chispa de nobleza que en los de mi hijo se había extinguido. Lo tomé bajo mi ala. Le enseñé a reparar cosas en el pequeño taller que montamos en la fundación. Le enseñé que reconstruir un mueble viejo es como reconstruir un alma. Requiere paciencia, requiere quitar las partes podridas y honrar la madera buena que aún queda. Hoy, estudiante de su clase de ingeniería y el nieto que la vida me regaló. De Leo no he sabido más. Salió de la cárcel hace 1 año. Nunca me buscó. Y yo he respetado su silencio. Rezo cada noche en la iglesia de Santo Tomás, no para que vuelva, sino para que haya encontrado un camino, por humilde que sea, lejos del fuego de sus demonios. He perdonado, no con palabras, sino con la paz de mi aceptación. Su vida ya no es mi carga. Esta noche es el aniversario de la fundación.
Estoy en la terraza del nuevo edificio mirando las luces del barrio de la Merced. Abajo, en el patio, hay una fiesta. Hay música, hay risas de niños. Veo a Ricardo, ahora un joven alto y seguro, enseñándole a los más pequeños a jugar al ajedrez. Veo a las viudas, que antes lloraban solas, ahora charlando y riendo juntas. Sostengo en mi mano una vieja fotografía, una de las pocas cosas que un bombero amigo pudo rescatar del incendio. Es una foto mía, joven, el día de mi graduación de la academia, con mi uniforme, impecable. Recuerdo el fuego que sentía en el pecho ese día, un deseo ardiente de proteger, de servir, de salvar. Comprendí entonces la gran y hermosa ironía de mi vida. Pasé 40 años luchando contra el fuego que devoraba las casas de otros. Y al final, la batalla más grande fue contra el fuego que se encendió en la mía propia. Un fuego encendido por mi hijo. Pero ese incendio, esa tragedia, no me destruyó, me purificó, quemó todo lo que no era esencial y dejó al descubierto el verdadero tesoro que siempre tuve. No unas monedas de oro escondidas en una pared, sino un espíritu forjado en el servicio y una inquebrantable capacidad de reconstruir sobre los escombros. El fuego de mi hijo me quitó un hogar, pero me devolvió una comunidad. Me quitó un hijo, pero me dio docenas. Me quitó el pasado, pero me regaló un legado. La justicia divina, esa en la que siempre creí, no fue el castigo de Leo, fue mi renacimiento. El fuego nuevo que arde ahora en mi pecho no es de dolor, es de gratitud. Y así, la historia de Miguel, el viejo bombero, nos enseña que incluso de las cenizas más dolorosas puede nacer un nuevo fuego, uno que no destruye, sino que ilumina y da calor a los demás. Si esta jornada de resiliencia y redención ha tocado tu corazón, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte más historias que nos recuerdan la increíble capacidad del espíritu humano para encontrar la luz en la más profunda oscuridad. Cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos has escuchado hoy? Tu apoyo es el combustible que mantiene viva nuestra llama. Gracias por acompañarnos hasta el final.